damos gracias en esta mañana porque respiramos, porque nos movemos, porque vemos, porque tocamos, porque tenemos la capacidad de pensar, de razonar. Y gracias a ti, Señor, de razonar en las cosas correctas. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, por todo lo que significa que tu gracia nos ha sostenido hasta aquí, por todo lo que has permitido que vivamos y cómo nos has sustentado en medio de toda circunstancia. No queremos ser un pueblo desagradecido, Dios. Sé que venimos a adorarte y a alabarte y a aprender, pero también venimos, Dios, antes que todo, a darte gracias. Queremos siempre, Dios, ser un pueblo que da gracias. Que no se nos olviden tus bondades, que no se nos olvide todas esas oraciones contestadas, no solo para nosotras, para los que amamos, porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Son tantas las personas que cada una de nosotras podríamos enumerar, que tú has cuidado y tu mano sostiene todos los días, a pesar incluso de que ellos no se acuerden de ti. Así que gracias, Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia extendida, por esa cobertura divina sobre un mundo, Dios, que no te ha reconocido, pero que tú guardas el pacto y la misericordia para nosotros. Gracias por esta mañana, por todo lo que va a acontecer en este día. Te pedimos que nos cuides en todo momento, todas las horas, todas las palabras que van a salir de nuestra boca, todos los momentos que vamos a vivir. Que este día, Dios, culmine cuando regresemos a casa, cuando regresemos a la cama y podamos decir: de todo me ha guardado el Señor. Que tú hagas que este día, Dios, termine y que todo lo que hagamos, vivamos, pueda decir: esto fue para la gloria de mi Señor. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Seguimos en las parábolas, hermanas, y hoy vamos a una que es por supuesto central en la vida de todo creyente. Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo. Pero les decía de la oveja perdida porque esta parábola está escrita en contextos de las otras parábolas, de la oveja perdida y de la moneda perdida, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a meditar en ella. Lucas capítulo 15. Y vamos a reflexionar. Les decía que es una parábola conocida, el hijo pródigo. Creo que todas lo hemos oído una y otra vez, y siempre les pido, por favor, que no asumamos que ya la oímos. Algo nos va a hablar el Señor hoy. Me van a permitir, voy a leerla primero en una parte y luego vamos a meditar en ella y luego voy a leer la otra. Acompáñenme. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra. También dice también porque acababa de dar dos parábolas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, ¿ok? Y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De hecho, pródigo significa derrochador, ¿ok? Malgastador. A veces creemos que pródigo es perdido. No, pródigo es alguien que malgasta. Y dice, y cuando todo le hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Subrayen faltarle porque va a ser importante en nuestra enseñanza. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré,
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a meditar primero en esta primera parte. Y bueno, cuando el Señor Jesús daba enseñanzas y caminaba entre las calles, hay un momento en que los escribas y fariseos se le acercan y lo juzgan porque está hablando con pecadores. ¿Se acuerdan que siempre ese era el tema? Que estaba con prostitutas, con pecadores, y siempre era la manera como de juzgar. Bueno, no, que tú eres santo, ¿qué haces con ellos? Como si tuviera que haber una diferencia entre él estar con ¿qué será? Con las ligas mayores, con los de gran estatus, con los que se consideraban los mejores, y empiezan a señalarle: ¿qué haces tú con ellos? Y es en ese contexto que él contesta con estas 3 parábolas. Es decir, él les quiere enseñar algo a aquellos que le están diciendo que por qué pasa tiempo con las personas pecadoras. Entonces él empieza a hablarle de una moneda perdida y alguien que la encuentra y que se llena de alegría, y luego habla de una oveja perdida. Tú dime si no vas a... Es más, hermanas, cada vez que encuentras algo que perdiste, algunas veces ya los damos por perdido. ¿No es cierto que dices: híjole, mire, a mí me pasaba mucho con los aretes? Digo, y no porque sean así como que gran cosa, pero ¿no sienten feo? O que alguien te diga: oye, se te cayó un arete y parece que se te perdió un hijo. ¿Cómo? ¿No? Hacemos así cara de ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Y cómo le hacemos? Empezamos a buscar y ay, si alguien ve mi aretito, y empiezas a ver si no se te cayó, y luego lo encuentras en la ropa o lo que sea. Cualquier cosa que perdamos representa algo así. Haces un pequeño ¡ay! Y dices: aquí lo tenía, o en la bolsa que traes, aquí lo traía chispas, ya lo dejé, ya lo perdí. Lo que el Señor les estaba diciendo es que hay un gozo en encontrar algo. Obviamente, para que ellos entendieran que había un gozo en encontrar lo perdido, tendría primero que describirles qué considera como algo perdido. Entonces, es por eso y en ese contexto que se empiezan a narrar estas 3 parábolas. Pero yo creo que la más significativa de todas, porque las otras 2 son muy breves, en donde tomó más tiempo, por eso dice: y también les dijo esto. Fíjate bien, yo pienso que cuando el Señor insiste en un tema es porque es un tema para el hombre difícil de entender. 3 parábolas para enseñar algo habla de que tenemos una dificultad en entenderlo, y por eso cerró con la parábola del hijo pródigo y se tomó más tiempo. Yo siento, Cari, que es como cuando le explicas a alguien y le das un ejemplo y ves que sigue con los ojos cuadrados. Dices: déjame ver cómo te explico, ¿no? Y vas y buscas otro ejemplo. Y cerró con la parábola del hijo pródigo, que en mi opinión es la parábola más significativa, emotiva que alguien pueda leer sobre el amor de un padre. Esa forma de reconciliar o de lidiar un padre con el pecado de un hijo. ¿Qué mayor pecado que el abandono al padre? Dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios, y no porque Él hubiera querido. Nosotros le dimos la espalda. ¿Te ha dado alguien la espalda? ¿Te ha dado alguien? Y hasta lo decimos así, ¿no? Me dio la espalda. ¿Qué significa? Dejó de mirarte a los ojos, dejó de oírte, dejaste de importarle, te dio la espalda. Y dice la palabra de Dios que nosotros nos volteamos de parte de Dios, le dimos la espalda a Dios, dejamos de mirarlo, dejamos de ser importantes. Ve cómo lo va a narrar. Dice que 2 hijos, acuérdate, siempre en el reino Él va a poner una comparación. Hay unos así y otros asado. Y si hay 2 hijos, el menor de ellos tenía, yo creo que llegó a esa edad adulta donde ya puedes cobrar la herencia, y le dijo: pa, dame lo que me pertenece. Cuando nosotros no entendemos el evangelio, hermanas mías, y venimos a Dios, y tenemos que ser muy honestas con esto, normalmente venimos por lo que Él nos pueda dar, no por Él. Seamos honestas. Alguien te dice: ven a la iglesia, vas a oír la palabra de Dios. Difícilmente decimos: wow, voy a conocer a Dios.
normalmente venimos atraídas por lo que Él nos va a dar. Incluso me parece como los partidos políticos cuando te invitan a un meeting, tú no quieres conocer al candidato, tú quieres saber qué te van a dar si asistes a ese lugar. Así que esta conducta del hijo, no crean que es diferente de nosotros. Si él era hijo, quiere decir que él creció con este hombre, él creció con él, él vivió con él, él lo conoció, él jugó con él, era un hombre que lo amó. Qué triste que llegada a una edad, ese niño, ese hijo, le dijo al papá, tú te quedas aquí, dame lo que me corresponde. Y cuando el padre, ejerciendo el derecho respetando el derecho del hijo, le dijo, está bien, toma tus cosas. No dice la parábola que se haya resistido, ni que haya negociado con él, ni que le haya dicho nada. Le dijo, está bien, ¿quieres esto? Tómalo. ¿Quieres esto? Es lo que quieres de mí, tómalo. Y se lo dio. Y dice que muy poco tiempo después este hijo se fue y lo malgastó. Hermanas, normalmente cuando las cosas no tienen un valor para nosotras, y dicen cuando no hemos trabajado en ellas, ¿qué hacemos? Malgastamos. Pero fíjate que esta analogía que hace que malgastó sus bienes también refiere a que malgastó su relación con su padre, porque llegó un momento en que dijo, te puedes quedar, yo me voy, dame lo que me corresponde y se acabó. Cuando todo falta, cuando empieza a faltar, cuando hay escasez, es cuando recordamos quién puede darme lo que yo ya no tengo. Y es cuando recuerdas de dónde has caído, cuando recuerdas lo que dejaste, cuando recuerdas la fuente de lo que tú recibías. Hay cosas, hermanas, que pueden durar muchos años y que siguen dando fruto, pero llega un momento en que se acaban y tú tienes que recordar quién te lo había dado, quién lo proveyó. Yo creo que el Señor en el mundo entero cierra muchos canales de bendición solamente, Cari, para despertar al hombre y decir de dónde venía. Miren, les cuento, yo mucho tiempo, y parezco, perdón por la sinceridad, pero yo hay cosas que no me giraba la cabeza. Entonces de repente se acaba el agua en mi casa y yo no tenía el sentido de cómo se llenan el tinaco, yo no tenía idea. Entonces cuando a mí me hablas que bueno, que entonces que si subió el motor y que la cisterna, me recuerdo que en un momento que hubo mucho tiempo de escasez entendí el valor del tinaco. No me creerías, o sea, yo creí que el agua la abrías y salía. No, empiezas a entender que hay lugares donde hay depósitos, donde hay un sistema que hace que las cosas, y ahora que dicen que este año va a ser muy serio en términos de agua, estábamos platicando sobre estas cosas hace unos días, y entonces empiezas a ir más lejos, no solamente el agua de mi tinaco, tengo que decir, ¿de dónde se llena esa agua del tinaco? ¿Qué la provee? ¿Dónde se hacen los mantos acuíferos? ¿Me entiendes? Y empiezas a darle sentido a las cosas y deja de ser un simple llave que abres en tu casa. Creo que así es la vida en general. A veces tomamos las cosas como la llave que sale, pero tienes que seguirle la pista, Yola, a toda esa, ver dónde está el tinaco, de dónde se llena el tinaco, de dónde, ¿sí me entiendes? Toda la infraestructura para que tú puedas tener agua en tu casa. Bueno, también hay una infraestructura para mis bendiciones. Y a veces cobramos nuestras bendiciones, el amor de los hijos, la salud, el plato de comida, y no tenemos ni idea, Tere, de dónde viene mi socorro. ¿Sí me explico? Entonces Dios, en su infinito amor por nosotras, interrumpe por momentos la provisión de aquello que damos por hecho. ¿Para qué? Para que podamos voltear nuestros ojos al sistema y decir, ¿dónde se atoró esto? Y darnos cuenta que mi socorro viene de Jehová. Y dejar de pensar, oh, perdí mi trabajo. No, el trabajo es el tinaco. ¿Me explico? Podemos tener los tinacos, el sistema en la casa perfecto. Si no hay agua, no se llena el tinaco. Ay, ¿qué voy a hacer sin mi trabajo? No, hermana, ¿qué vas a hacer sin Dios que llena el tinaco?
Porque el problema de agua que vamos a tener no está en nuestros sistemas, nuestros ductos. No va a haber agua. Tú puedes tener el sistema perfectamente hecho, no hay agua. Algunas de nosotras tenemos como que el modelo bien claro. Bueno, papá, mamá, hermanos, esto. No hay Dios. ¿De qué vas a llenar el sistema? ¿Qué fue lo que hizo este joven? Este joven se fue con el sistema, ya tengo el dinero, pero se olvidó de la fuente. Y cuando se acabó el dinero, él se dio cuenta que él tenía otra necesidad que no la sacia el dinero y que solamente la fuente, que era su padre, lo tenía. Él satisfizo una cosa, primero su deseo, y después él tenía una necesidad. ¿Ven la diferencia? Primero un deseo de disfrutar de lo que tenía y después tuvo una necesidad. Y me gusta en esta parábola porque no es el sentido, pero esta vez quiero que lo llevemos ahí. Uno de los momentos cruciales de esta parábola, hermanas, está en el versículo 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recuerden siempre este versículo. Él dice que en el versículo 17 dice que volvió en sí. Ay, hermanas, ¿qué quiere decir volver en sí? ¿Pati? Reaccionar, resucitar. Hablábamos en esta semana. Regresa a la cordura. ¿Te acuerdas que hablábamos que el hombre se perdió? Fíjate que en el siglo XVIII se dice que hubo un gran avivamiento en Europa. Así le llaman, el gran avivamiento, con grandes predicadores, como nunca antes. Pero me gusta mucho que estaba leyendo y no le llaman avivamiento. Se llama el gran despertar de la iglesia. Porque es un término que usa la palabra. Le llama a la iglesia una iglesia dormida. Y ya hemos hablado de lo que significa dormir en términos espirituales. Es alguien aletargado, alguien que abriendo los ojos no ve. Cuando el Señor habla a su iglesia, habla a su pueblo, habla a sus hijos, nos despierta. Ya estamos vivos en Cristo, pero podemos estar dormidos. ¿Se acuerdan de las vírgenes? ¿Cuál fue su tema? Se quedaron dormidas. Nosotras tenemos que entender que despertar, puede haber muchos despertares en nuestra vida. De hecho, ha habido muchos despertares y tú tienes que estar contenta por eso. Momentos donde Dios, a través de darnos o quitarnos, porque ahí dice que le faltó. Y fue cuando le cortó una provisión, cuando él pudo despertar. Por eso, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando digo todas, es cuando se abre una gran llave y cuando se cierra. En todo hay un propósito. Yo no tengo que decir: Señor, ¿por qué se cerró la llave de mi provisión? Sino decir: Señor, gracias por lo que esta sequía va a enseñarme, y gracias por lo que me va a despertar. Este joven, cuando le faltó y sintió hambre, ¿qué hambre? O sea, imagínate el hambre de quererte comer la comida. Literal, yo pensaría la comida de mi perrita. El otro día tengo la comida de la perrita así, como en un topercito así, y tengo aquí al lado, soy fan de los cacahuates, entonces tengo siempre cacahuates. Y a veces estoy así estudiando, estoy haciendo el quehacer. Ay, sí, siempre me echo porras, ¿verdad? ¿Por qué no digo estoy sentadota, echada, no haciendo nada? Bueno, estaba ahí y me paro casi en automático, meto la mano así, y en lugar de cacahuates, agarré croquetas. Hermanas, horrible. Pero yo así seguí en lo que estaba. Bueno, imagínate cómo sería el hambre de este chico, que él quería comerse
la comida de los cerdos. Eso es terrible. Habla de un hambre, de una verdadera necesidad. Quiero que vean la diferencia. La necesidad con la que le pidió al papá la primera vez, dame lo que me corresponde, no era necesidad, era un deseo, una concupiscencia. Y la necesidad con la que va a regresar y dice, Padre, dame de comer. Nosotras llegamos a Cristo, Ari, normalmente con la primera. Llegamos a Cristo con deseos, pero Él espera que lleguemos con hambre, porque es cuando viene el avivamiento, viene el despertar. Dice que se despertó. Y yo quería darle una aplicación práctica a esta clase, porque yo quiero que nosotras vayamos madurando en nuestra relación con Dios. El momento más importante que está destacando el Señor en este momento y con esta parábola y con lo que les estaba diciendo a los que lo estaban juzgando, les quería enseñar que lo más importante para Dios es cambiar nuestro corazón. ¿En qué momento cambió el corazón de ese hijo pródigo? Ahí. Y se llama arrepentimiento. Mari, cuando te pregunten, oye, ¿qué quiere decir cristiano? Significa muchas cosas, pero no se te olvide decir, es una vida de arrepentimiento. Si tú y yo profesamos ser cristianas, nos gloriamos de que estamos vivas para Cristo, es que hemos experimentado arrepentimiento, uno para salvación y muchos para santificación. ¿Me siguen? El primer arrepentimiento fue para salvación. Me arrepentí de llevar una vida sin Dios, autogobernada. Pero a lo largo de mi vida en Cristo, que me voy santificando, voy a tener muchos despertares como el de este hijo pródigo. Voy a tener muchos momentos y le pido a Dios, mi hermana querida, desde la que está hasta atrás hasta acá, que tengas muchos momentos donde te haga llorar tu pecado. El pecado se llora, hermanas. El pecado se lleva a la cruz, porque no puedes empatar una vida de pecado con el poder y la maravillosa obra de la cruz y no caer llorando. Este joven estaba llorando de hambre, pero fíjate que no llegó a su papá a decirle, papi, me muero de hambre, dame de comer. Fíjate cómo cambió el sentido. Por eso despertó, volvió en sí, dijo, o sea, se paró casi dijo, en lugar de decir, ay, me muero de hambre, como nosotros a veces, Señor, dame lo que quiero, se levantó y dijo, he pecado. Hermanas, la sequía y la abundancia nos tiene que levantar de esa condición y decir, he pecado. Ese es el momento en el que tú puedes decir, he despertado. Cuando nada más dices, voy a ir a pedir, no. De hecho, por ejemplo, hablábamos con mamis jóvenes de sus hijos. Cuando sus hijos caigan, infrinjan en una falta, caigan en una conducta de envidia, como vamos a ver ahorita, de enojo, de ira, de avaricia, le vas a tener que decir, hijo, esto es un pecado, vamos a orar por tu pecado y voy a orar para que Dios te ponga convicción de pecado y no lloremos porque, ay, perdió su juguete, lloremos por el apego y oremos porque que esos hijos puedan llegar un día en que te digan, mami, ¿me ayudas a orar porque he pecado contra Dios? No tienen faltas tus hijos, no tienen problemas de carácter, no es que tienen problemas en la escuela, no es que tienen frustración, es pecado. Y el pecado se ora y del pecado nos arrepentimos. Pero obviamente, si tu hijo nunca te ha visto, nunca te ha oído a ti arrepentirte, él no conoce que hay esto. Y creo que lo importante en esta parábola, hay muchas cosas, pero si yo algo le puedo ver es el poder. Y creo que así deberíamos llamar esa clase, el poder del arrepentimiento. Porque es el arrepentimiento de Pablo cuando estuvo frente al Señor lo que cambió su vida. Es haber lamentado. ¿Se acuerdan quién dijo también he pecado? Usando estas palabras. ¿Se acuerdan de José cuando estuvo tentado con la esposa de Potifar? Dijo, ¿cómo podría yo
Claro, él antes, ¿no?, de haberlo hecho. ¿Cómo podría yo pecar contra mi autoridad? Pero incluyó a Dios. Si a lo largo de nuestros días solamente te está incomodando chispas, creo que le dije, ay, creo que no lo hice, creo que no. Despertar es decir, he pecado y he hecho pecar a otros. He pecado con mi lengua, he pecado con mis ojos, he pecado con mi mente, he pecado con mis intenciones. Lo que el Señor les quería decir a todos ellos es que el trato de Dios y esa cruz fue para cambiar corazones y que no había uno de ellos que fuera mejor que otro. Porque aún los que le estaban diciendo, ¿cómo que comes con pecadores?, tenían un corazón corrompido. Y fíjate cómo lo va a sellar este padre, porque obviamente ya conocemos la historia. Él se lleva al chico, lo recibe, lo abraza, porque no hay nada que haga más feliz al cielo. Dice, hay fiesta en el cielo cuando, repítanlo, un pecador se arrepiente. Y nosotros queremos que el cielo haga fiesta ¿cuándo? Pues cuando nos va bien, cuando todo está bien, cuando ganen la batalla y cuando tuve más razón que el otro. No se les olvide, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y no nos arrepentimos una vez en la vida, Laura, nos arrepentimos muchas. ¿Y quieres probar el crecimiento en la vida de fe? Los tiempos de arrepentimiento. Y oro para que esta semana haya tenido tiempos de arrepentimiento, momentos donde el Señor te haya conviccionado de pecado. No hay nada más hermoso, hermanas, más liberador, que más honre al cielo que cuando nos pone a cada una un día, porque además es tierno. Porque lo puso difícil, pero fue tierno con él. Fue amoroso. No lo avergonzó. ¿Están de acuerdo que ese momento de despertar de este hijo pródigo pudo haber sido en cualquier otra cosa muy ridícula, muy extraordinaria y muy exagerada? ¿Pero dónde lo hizo? En lo privado, provocándole hambre. Que viera que acuérdate que ellos aborrecían a los cerdos. Que le provocó algo que en lo privado él pudo decir, oh Dios, he pecado contra mi Padre. Ese es nuestro Dios, hermana. Nunca te va a poner un lugar en un momento donde te avergüence, donde te caigas ridículamente delante de todos. Los momentos que Él va a buscar para que tú y yo nos demos cuenta que hemos pecado, que hemos dejado que nuestro corazón vaya hasta donde vaya, siempre son momentos en la intimidad. Y ese es hermoso. Eso es hermoso. Sintiéndolo. Ahora, es muy importante, Yolita, que ese arrepentimiento sea porque has pecado contra Él y no por el miedo o la angustia de lo que te ha dado el pecado. A veces oramos y estamos arrepentidas porque trajo consecuencias el pecado. Pero no, es un arrepentimiento donde tiene que ver con que a Dios le hemos faltado. Lo decíamos en esta semana en la clase y les decía, cuando tú te das cuenta que fuiste instrumento en las manos del diablo, tienes que enojarte mucho. ¿Me entiendes? Tienes que sacarte mucho de onda. Yo no sé ustedes, pero la simple idea de pensar que el diablo te haya usado, y esa es la palabra, suena feo, pero que el diablo te haya usado para herir el corazón de alguien. Tú te has preguntado, te has puesto a pensar, alguno de tus hijos o alguien cercano, algún hermano de la iglesia, el Señor lo quiere usar, pero el diablo le va a poner estorbo y dice, ¿a quién me busco para que me ayude? Y entonces dice, lo voy a buscar en la iglesia. Todos teníamos que decir, no, pues ahí no tienes aliados, diablo.
y que viniera aquí con todas sus negras intenciones y agarrara a uno de nosotros distraído, concupisciente, con pecados no confesados o con pecados no llevados al arrepentimiento, con alguno de nosotros que ha nutrido, ¿qué te gusta? El ego, la vanagloria, o alguno de nosotros que todavía sigue luchando con la envidia. Y dice, contigo. Y a lo mejor tú eres una persona que te consideras fiel a la congregación, que amas a tus hermanos, y un día viene el diablo con una de sus artimañas, seduce tu corazón. Y por ejemplo, un hermano un día, platicábamos ayer, no te saluda. Y dice el diablo, creo que ya sé de quién me voy a servir. Y utiliza la ofensa, utiliza la debilidad, utiliza el enojo y dice, contigo voy a lastimar a ese que Dios quiere utilizar y que Dios quiere exaltar. Y contigo voy a derribarle todo el teatrito. ¿Cuántas veces hemos sido usadas por el diablo? ¿Cuántas palabras han salido de nuestra boca para terminar con la reputación de alguien? Lastimar su autoestima, lastimar su fe, juzgar. Porque más adelante dice que el Padre hace una fiesta. Lo que esta parábola está diciendo, Dios es Dios y Dios puede hacer lo que quiera. Pero díganme si no. Tú estás muy contenta con lo que Dios te ha dado, ¿no? Decimos, no, Dios, no me falta nada. No me falta nada hasta que veo que se lo da a otro. ¿No es cierto? ¿Tú cómo crees que sería la relación de estos dos hermanos? Porque eran dos hermanos y había uno mayor. Y no narra la historia que ellos hubieran tenido problemas. Pero fíjate nada más qué interesante parábola. Cuando se oye, empieza, imagínate, se fue el hijo pródigo unos meses y de repente el hijo, el grande, empieza a oír la tambora y la fiesta, todo lo que da. Y Dios le dice, ¿qué está pasando? Nada, que tu papá nos está haciendo gran pachangón, mató animal y ya. ¿Por qué? Pues que estamos, tu hermano, regresó tu hermano. Y ese hijo, esto es muy importante, que no tenía nada aparentemente contra el hermano, que era un trabajador fiel para su papá. Ese día, esas palabras tocaron algo en su corazón que detonó a una persona que ni él conocía. La ofensa, el bien de otro, la adulación y todas esas palabritas, lo único que hacen son dardos que caen directo en tu corazón y lo único que hacen es despertar lo que ahí había. Por eso tenemos que cuidarnos incluso de la adulación. Fíjate, les está diciendo el Señor con esta parábola. El hijo que pidió el dinero, cuando vio que tenía riqueza su padre y vio que podía obtenerla, se despertó en él la avaricia. Muchas de nosotras nos casamos con los espositos diciendo, no importa que comamos frijoles todos los días. De verdad, yo contigo hasta el fin del mundo. Me tocó en algún momento ver a una familia, ya tenían mucho tiempo de casados, mucho tiempo, era un matrimonio, digamos, mayor. Y se llevaban muy bien en términos de dinero, porque ella lo administraba todo. Pero bueno, resulta que en una ocasión, en una conversación, el esposo había compañeros en la iglesia que trabajaban en la misma empresa y comentan en la comida, oye, ¿cómo te fue con el bono? Y él casi quería desaparecer porque no le había dicho a su esposa del bono. No le había dicho nada. Y la esposa, ¿cuál bono?
Y entonces el otro, pues, el otro no sabía ni qué, ay, pues es que nos dieron, que no sé qué, no sé qué. No. Y ella lo contó después como a manera de testimonio y dice, yo no creí que fuera que amara tanto el dinero. Les costó mucho trabajo, se pelearon, se disgustaron. Y ella después lo cuenta como testimonio, que ella siempre creyó que ella tenía una muy buena relación con el dinero. Y cuando veía mujeres así que, y dame más, y no sé qué, ella, ay, ¿cómo haces eso? Pero cuando supo que su esposo tenía más y no le había tocado a ella, dice, se despertó en mí algo que yo no creí que tuviera, y era avaricia. Cuando este hijo pródigo le oyó que podía heredar, quitó de en medio al padre y todo lo que tenía con él, dice, se fue lejos, porque el pecado nos lleva lejos. Y se empezó a ir, tomó su herencia y se fue. ¿Qué despertó la riqueza de su padre? Avaricia. Y él no sabía que era un avaro. Pero el otro hijo, cuando vio que el papá estaba celebrando, despertó también el bien de su hermano, que él era egoísta y envidioso. El corazón de nosotras está a una prueba, a una palabra, a un hecho de ser probado. Tú puedes decir ahorita, yo no tengo nada en contra, Dios ha sido muy bueno conmigo, hasta que veas el bien en otro y digas, ¿por? Hasta que veas que Dios le plació darle a otro lo que a ti no. Cuando empezamos a decir, algo no está bien. Acompáñame, por favor. Dice, versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido. El mensajero le dijo a este joven, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Quiero que veas que el padre mostró la misma misericordia con los dos. ¿Sí lo notan? Normalmente nos recordamos la otra. Cuando dice que abrazó a su hijo cuando venía y dice, movido a misericordia, corrió a él y lo abrazó y lo besó. Y sabes que en la traducción, en otra traducción, lo que quiere decir esa palabra, ¿sabes qué significa? Besarlo así, mira. Sí, porque tú dirías, no, y corrió y lo abrazó. Y nosotras así, ay, que corre y lo abraza. ¡No! Y como tenemos la idea de besar como al estilo de Hollywood, ¿no? Y se abrazaron y así, no. ¿A quién has besado tú así? Yo sé. Ingratas, porque las dos dijeron a mis nietos. Debieron haber dicho a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, ¿no? ¿Sabes lo que significó haberlo hecho? Se lo comió a besos, lo que decimos, se lo comió a besos. Y tú dirías, el corazón del hijo pródigo era el peor. No. Lo que está diciendo el Señor Jesús con estas tres parábolas es que todos ustedes necesitan la misma misericordia que tuvo ese padre con ese hijo pródigo, porque tu corazón está enfermo de orgullo, el tuyo de vanagloria, el del de avaricia, pero el otro de envidia. Y dice que salió a consolar. Y yo me imagino al otro, el hermano mayor, así. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo el padre? Dijo así, ay, no, pues hay que se las arregle. Como decimos nosotros, ¿tiene dos problemas? No. ¿Qué dijo el padre? Dejó otra vez todo. Porque ese es nuestro Padre Celestial, un Padre que está arreglando problemas del corazón.
Nosotras que a veces creemos que el Señor está aquí arreglando nuestras circunstancias. No, Elvis, Él está arreglando problemas del corazón. Está tratando con nuestros orgullos, con las motivaciones, con las intenciones. Dice que salió, Cari, salió, dejó la fiesta, dejó la comida, dejó a todos. Además, otra cosa, era el dueño. ¿Tú te imaginas cuántos jornaleros tenía? ¿Tú te imaginas cuántos ojos estaban puestos en él? ¿Y tú crees que le importó a ese padre que lo vieran pidiéndole a su hijo con amor, con misericordia, convenciéndolo? Porque así se trata con el pecado del corazón. Con amor y misericordia se corrige el pecado. ¿Y tú crees que los que lo estaban viendo no decían, mira nada más, y el hijo ve cómo lo trata? Nada, el padre sabía que era un asunto del corazón. Hermanas mías, tú no lo ves, pero hay momentos que el Señor, literal, ven Andy, deja de jugar y ven. No es cierto. Acá párate, mi amor. Yo siempre les he hablado de la contención. Cuando alguien está fuera de sí, por ejemplo en los hospitales psiquiátricos y demás, los atan. Bueno, la contención, agárrale aquí, son la fuerza que tú imprimes a alguien en amor para que esa persona no dé rienda suelta a lo que su corazón le está pidiendo. Esta contención, que es fuerza, Andy puede sentir ahorita que yo la estoy apachurrando, pero no de tal manera que yo la pueda lastimar. Y ella está muy moderada. Fuera mi hija. No, porque cuando estamos enojados, cuando el corazón está, gracias San, está haciendo de las suyas, nosotros nos sentimos incómodos siendo amados. ¿Están de acuerdo? Suéltame, no me digas, déjame. Pero esa contención es la que está narrando este padre que tuvo con sus 2 hijos. La requirió para los 2. Amor y misericordia. Dice que fue movido a misericordia, pero recuerden, fue movido en amor. Y fíjate nada más. Entonces quiero que veas esta escena, pero que la veas con la imagen que he puesto en tu cabeza, abrazándolo. Y dice, más salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Quiero que te imagines que le está rogando como te dije. Ya, mi chiquito. A ver, dígame que lo han hecho. Que hemos contenido en amor. Ya, mira, sí, perdón, ya pasó. A veces estás pidiendo perdón hasta por otro. Es que mi hermano y le dices, ¿qué le dices? Hermana, ¿a poco tú le dices, sí, tu hermano es un tremendo? No, mira, tu hermano te ama, tranquilo, tranquila. Siempre les he contado que cuando entre hermanos aquí en Cristo, uno de ustedes puede venir a nosotros, a mi esposo o a mí, y decirnos, es que la hermana Leti me sacó la lengua y todo. Tú no esperes que yo te voy a decir, sí, mira, la hermana Leti está bien zafada. No. Mira, Leti te ama. Ay, sí. Como dicen los hijos, ¿verdad? Ay, sí, me ama. Siempre. Si eso es amor, mejor que me odie, que no sé qué, ¿no? Porque tú nunca vas a ver que un padre, y si lo ha pasado, hermana, arrepiéntete, le hable mal de su hermano a sus otros hermanos. Aunque obviamente no todos nuestros hijos son perfectos, pero el amor que los une sí. ¿Me explico? No las personas, pero el amor que los une sí. Y dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, porque este era el momento de sacar los trapitos al sol. ¿Están de acuerdo? He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanas, todas hemos sido uno y el otro. Todas hemos envidiado y todas hemos cuestionado cuando Dios da a quien le da. Todas nos hemos creído buenas cuando vemos el pecado del otro, porque esto es lo que pasó con este hijo.
Cuando uno de nosotros tropieza, cuando tú veas caer a un hermano en pecado o en falta, por favor, en ese momento, y te lo pido porque yo lo trabajo en mí, Señor, no me permitas creerme mejor que Él. Díganme si no es una lucha. De repente, y pasa mucho en las iglesias, tengan cuidado, en las congregaciones, pasa mucho. Es fulanito de la alabanza cayó en adulterio. Perenganito, lo que te guste. El problema, hermanos, con el hermano que esté pecando, Dios lo va a arreglar y está ya resuelto. Y si ese hermano se arrepintió, créeme que ya no hay vuelta de hoja. Pero realmente el verdadero veneno quedó en la iglesia, en los que oímos, porque tuvimos la tentación de sentirnos mejores, aunque sea por un momento. ¿Cómo? Esa sensación es más peligrosa que aquel que fue descubierto en su falta. Dios nos libre. Cuidemos al que lo vive y cuidemos al que oye que otro lo vivió, porque nos hace sentir mejores, jactanciosos. ¿No les ha pasado cuando hay momentos, vi en una película, se estaban robando a un niño? Bueno, estaba teniendo problemas ahí con la autoridad y se lo estaban quitando a la mamá, porque la mamá tenía problemas de alcoholismo y entonces se lo jala la policía y se lo lleva y la mamá se queda llorando y todas las mamás que tenían niñitos aquí al lado los abrazan con más fuerza. Así como, tendemos a eso. Tendemos a creer en un momento que yo estoy bien, que los demás no. ¿Cuál es el tema de esta parábola? El trato de Dios no es el problema no fueron los bienes, el problema no fue el derroche, el problema no fue el trabajo, el problema de todos nosotros es el corazón. El corazón con el que hago las cosas, el corazón con el que veo que te bendicen, el corazón con el que recibo la bendición de Dios, el corazón con el que pido mi herencia o no la pido. Y quiero concluir en algo, hermanas. Les decía que una vida de arrepentimiento es una vida de constante santificación. Tú no puedes pensar que estás progresando en tu santificación si no tienes días, horas, momentos genuinos donde tu pecado te lleve al suelo a llorar y a pedir perdón a Dios. Si no estás llorando tu pecado, si tu pecado no te está incomodando, yo te pido, por favor, que le pidas al Señor convicción de pecado. Amén. No solamente la convicción de pecado de otros, porque eso es muy común. La mía, que podamos entender que en cualquier momento, a la primera provocación, la caída de otro, el no saludo de alguien o la adulación de alguien pueda nada más demostrar que mi corazón no ha sido llevado a los pies de Cristo. Amén. Yo no sé con cuál se identifican, pero yo con el segundo. Yo a menudo me encuentro probada en esta sensación de envidia o no envidia, pensar que hay cosas injustas en Dios. Y lo único injusto es en que estemos bien nosotros, debiendo estar mal. Amén. Así como están, déjenme orar porque esto es importante para nuestra vida. Padre amado, te doy gracias primeramente porque nos permites ver tu palabra con toda la intención de que sea un espejo para nosotras. No queremos juzgar los hechos de personas que tú expones ahí, como si tuviéramos la libertad o el poder para juzgar que alguien hizo bien o que alguien hizo mal. Lo que nos queda claro hoy como iglesia es que nos estás hablando a nosotras, que muchas de nosotras estamos despilfarrando tus bienes, que otras estamos envidiando los bienes que otros tienen y que quizá nosotras no, que quizá estamos pasando de una emoción y de un sentimiento a otro sin haber puesto límites a nuestro corazón y llevarlo
arrepentido delante de ti para decirte: no quiero sentir lo que siento, no quiero experimentar lo que experimento y no quiero darle lugar a mis deseos. Señor, muchas de nosotras seguimos movidas por vanidad. Muchos de nosotros seguimos movidos, Dios, por avaricia, por protagonismo, por ego. Incluso el venir a la iglesia, Dios, el congregarnos, el servirnos. Que la motivación seas tú, Señor. Que ninguno de nosotros quiera ser el mayor, que ninguno de nosotros quiera ser visto, que ninguno de nosotros necesite ni la aprobación, ni el reconocimiento. Que ninguno de nosotros, Dios, lo haga para ser visto por los hombres. Que realmente, Padre mío, tú seas el motivo, que nuestra gratitud a esta vida nueva y a tu salvación nos lleve y nos motive a hacer lo que hacemos. Dice tu palabra en Romanos, que no nos juzguemos, Señor, unos a los otros. Si a uno guarda el sábado y otro no, uno come carne y otro no. Hay cosas, Dios, que unos vamos a hacer y otros no. Algunos cantarán y danzarán, otros no. Algunos, Señor, mostrarán afinidad al servicio en cierto límite, otros no. Pero no nos permitas estar juzgando la vida de otros, cuando realmente lo único que tenemos que pasar por el tamiz de tus ojos es nuestro corazón. Y que nos señalen nuestra conducta, nuestra conciencia, nos siga amonestando todos los días, que tengamos una conciencia viva y no cauterizada. Y en lugar de darle lugar y decir: oh Señor, mi hermana, ¿por qué hace esto? Mi hermano, ¿por qué hace esto? Mi hermano, en lugar de juzgarnos, decir: Señor, cambia mi corazón, cámbiame. Quiero verlos con amor, quiero honrarte al mirarlos, quiero saber y honrar la vida de mis hermanos. Y saber que cada uno de ellos hace lo mejor que puede. Y que con la misma misericordia, Dios, que yo puedo mirar las imperfecciones de mis hermanos, ellos puedan mirar las mías. Y que nos miremos con amor, con empatía, con misericordia. Que tengamos piedad unos por otros. Qué difícil y qué duro sería, Dios, saber que los ojos más duros y más crueles están aquí. Que en lugar de traer tal vez nuestra ofrenda de palmas y gratitud en nuestro corazón, traigamos piedras para arrojar. Dios, te lo pido, convicciona a esta iglesia de pecado. Convicciónanos, Dios, de ese pecado incluso de vanagloria y jactancia. Que nadie aquí se sienta superior. Que todos sepamos, Dios, y considerar al otro como superior, aún a los más pequeños. Que los niños tomen su lugar, que todos tomen su lugar, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por enseñarnos a través de esta parábola hoy que la vida de arrepentimiento es una vida, Dios, que se va transformando y renovando, y que dejamos de ser presa fácil para el enemigo. Te damos toda la gloria, Dios, por lo que vas a hacer y lo que ya hoy en esta mañana estás conviccionando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias.